¿Qué tal, amables oyentes? ¿Cómo están ustedes en este martes 8 de julio? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos hablado acerca de este hijo como hijo de hombre, hijo de Dios, y vamos a entrar en este día y quizá mañana también a hablar un poquito de la naturaleza divina de Cristo. Este es un tema que yo creo que la Biblia en algunos aspectos guarda silencio. Algunas cosas las dice, las abre, las comenta. Y no podemos ir más allá de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Porque... Es una escritora que en estos casos el silencio es oro, ¿eh? Claro que sí. Fíjate, hay quienes andan buscando cosas nuevas revelaciones, cosas extraordinarias, y también hay quienes están dispuestos a darles esas cosas extraordinarias. Entonces, a veces se cae en cosas que la persona puede pensar o creer en lugar de aquello que está revelado verdaderamente. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para no caer en eso. Nosotros tenemos que ver lo que ha sido revelado. Ahora, en cuanto a la naturaleza divina de Cristo, hay cosas que Él nos dejó, pero no podemos ir más allá porque no comprendemos la divinidad, la verdad es esa. Quizás cómo la interpretaríamos, porque tenemos que decir que nosotros estamos agotados a nuestra naturaleza, claro, no salimos de allí. Por ejemplo, Lucas 5:17 hay un incidente que se muestra acá, como Cristo habla o muestra su divinidad. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, es bueno lo que hace Lucas aquí al describir toda la gente que estaba reunida allí, porque el mensaje que va a dar Jesús es un mensaje muy profundo, muy directo a su divinidad, y toda esta gente lo escuchó. Por lo tanto, si uno aplica esto, tenemos que decir de que ellos, si volvieron a sus lugares o llevaron este concepto de Jesús, tenían que haber llevado a la verdad. No estaba ajeno a ellos ese concepto de divinidad. Entonces, después de este incidente, ¿qué pasa en el 18? Y sucedió que unos hombres que traían en el lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle dentro de él. O sea, un incidente característico, ¿no es cierto? Y cuando el hombre logran bajarlo, yo no sé, después tuvieron que arreglar la casa, a lo mejor. Sí, yo creo que tuvieron que arreglarle el techo. Sí, pero al analizar puntualmente el capítulo 5, versículo 20, mire lo que dice acá Lucas en relación a esto. Al ver en la fe de ellos, ¿de quiénes? De quienes lo habían traído, ¿no es cierto?, que habían hecho todo este empeño porque sabían que Jesús podía hacer algo por él, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la reacción? Si uno la mira con detención, dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y sabes, tenemos que reconocer que ellos tenían toda la razón, estaban diciendo una verdad grande. Claro, si Jesús no hubiese sido Dios, habría sido una tremenda blasfemia. Nadie puede perdonar pecado, nadie, solamente Dios. Ahora, creo que es bueno que hagamos la salvedad que nosotros podemos perdonar. Si yo te ofendiera a ti, tú tienes la posibilidad de perdonarme, pero me perdonas la ofensa que te hice. Pero tenemos que recordar que cuando yo te ofendí a ti, también ofendí a Dios. Entonces, porque somos sus criaturas, exactamente, yo cometí un pecado. El pecado tú no me lo perdonas. Tú me perdonas solamente la ofensa que te hice a ti, pero el pecado yo tengo que pedirle perdón a Dios. Solamente Dios me puede perdonar el pecado, así que nosotros podemos perdonar. Entonces, aquí, como decía, ellos tenían la razón. Si Jesús no hubiese sido Dios, pero como era Dios, y Él se lo demuestra aquí. Claro, el incidente sigue creciendo en lo que es la sanidad que va a aparecer aquí, porque si bien es cierto, le dice: tus pecados te son perdonados, pero al ver esta situación de los escribas, ¿no es cierto?, que estaban allí, Jesús entonces, y aquí se nota que Él comienza sin darlo explícitamente a conocer su divinidad, dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis, qué pensáis, qué estáis llevando en tu mente, en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil decir? Y aquí viene lo grande, que ellos no tuvieron respuesta a esto y tuvieron que, si bien es cierto no lo aceptaron, tuvieron que aceptar que lo que Jesús estaba haciendo y diciendo era verdad. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más sencillo? Porque tú, como dices, puedes decir, yo creo que tus pecados te son perdonados. Yo creo que esto de es más fácil... quizás no es la expresión más adecuada. Claro, pero fíjate, él está acá yendo a la causa del problema. La causa del problema, lo que tenía enfermo este hombre, eran los pecados. Claro. ¿Ah? Entonces él va y da allí en la causa misma, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Ah? Y aquí él pone el énfasis diciendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Qué maravillosa lección, ¿no es cierto? Claro, y que muestra que efectivamente Cristo era un ser divino. Su naturaleza de alguna manera fue revelada y demostrando que era el Hijo de Dios, que tenía capacidad de perdonar pecados y de sanar a las personas. Claro que sí. Algo que no es dado a los seres humanos, porque nosotros somos limitados a nuestra naturaleza y siempre tenemos que recurrir a Dios para tener alguna otra sanidad, y Él es el que hace la sanidad de las personas en realidad. Y tenemos que reconocer que en ningún momento el Señor le dio potestad al hombre para perdonar pecados. Tenemos que dejarlo en claro. En otro momento a lo mejor podríamos conversar más ampliamente sobre esto, pero ¿te recuerdas cuando el Señor dijo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo? Entonces hay cosas a veces que se toman para como base para justamente perdonar pecados, y eso no es así. Estaba diciendo otra cosa. Claro, exactamente. Pablo, hablando incluso en Filipenses acerca de esto, que Cristo tomó la forma de Dios, interesante porque cuando él habla acerca de forma, el verbo que está usando significa forma, apariencia visible de una palabra que describe la naturaleza genuina, la esencia de una cosa. O sea, si uno quisiera decir que Dios tomó, es la esencia misma de Dios mismo. Por lo tanto, aquí en esa expresión de Filipenses, que usted lo puede analizar quizás con más detención, Filipenses 2, 5 al 7, no se refiere a una forma mutable, sino una forma específica de la cual depende la identidad y la condición de algo, o en este caso de Dios. Por eso que cuando hablamos aquí que Cristo se identifica como Dios, no lo está haciendo para demostrar que es Dios, sino porque era Dios, porque era el ser humano en la naturaleza humana, pero también con la naturaleza divina. Él es el único que nos puede perdonar. Correcto. Tenemos que recordar que para restaurar la salud de ese cuerpo que se corrompía, no necesitaba menos que el poder creador. Entonces, aquí Cristo usó ese poder creador, ese poder restaurador. Entonces tenemos que reconocer que aquí el Señor está utilizando su divinidad y la dejó bien en claro. Les agradecemos a los oyentes su compañía. Los esperamos para mañana, una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en cuán duros de corazón fueron algunos de esos líderes hacia Jesús. Y se esperaba que esos hombres fueran los guardianes espirituales del pueblo. ¿Cómo podemos asegurarnos de no endurecernos de diferentes maneras nosotros también? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.